estimadas amigas y amigas, muy buenas tardes. Yo quiero contar a ustedes una historia y quiero que por favor, como toda historia, y eso es lo interesante cuando uno está en la pedagogía, imaginarse cosas. Quiero partir un poco, que estamos en Valdivia. Quiero también, estas cosas mágicas como que hablábamos delante, un poco de boche, otras cosas que se dan. Quiero partir con una historia, fundamentalmente, yo soy un valdiviano, que nació en el año 55, me tocó el terremoto del 60, estudié lo de ese chule que estaba cuando recién se estaba construyendo, no estaba el puente, había que cruzar en un bote, y un papá que era comerciante e industrial que por las condiciones del terremoto se tuvo que ir a Santiago, llegar a Santiago y empezar a reconstruir. Con un papá con muchas inquietudes sociales, él había sido parlamentario de este lugar, y que de una u otra manera, mi papá era un hombre ya mayor, 55 años cuando yo nací, y que, como le reitero, muy metido con la cosa social. Y llego a Santiago, y por esas cosas yo cuando aguardaba aquí en Santiago, escuchaba, porque la diferencia de provincia, a mi juicio, en ese momento con Santiago, es que se escuchaba mucha información de la radio, de la prensa, y había un elemento y una persona que a mí me llamaba mucha atención, que era Clotario Blest, que estaba virtualmente, siempre me daba vuelta porque lo encontraba yo, a mi juicio, en ese momento que era un lector ya, lo veía como un guerrero, y ese tiempo uno que se impregnaba por la literatura y no por la televisión, estos héroes giraban entonces. Entonces Clotario fue un personaje que de repente lo encontré yo, en el año 70, y audazmente le planteé trabajar con él. Yo tenía 15 años, y que después de muchos dimes y diretes, logré empezar a trabajar con él desde el 70 al 90. Por consiguiente, tuve 20 años con él. Me tocó vivir un periodo muy especial, y él, al morir, me dejó su casa, la documentación, y eso me valió que yo investigara de dónde se había nutrido Clotario. Eso tuve que hacer una investigación yo personalmente, pues él nunca lo dijo, solamente existía en su casa, que era casa oficina, había una de ellas, una gran cantidad de libros, muchos libros, y que de una u otra manera cuando uno aprende historia le dice, mira, las personas se nutren por lo que leen. Entonces yo comencé un poco a acercarme, ¿quién es este personaje? Y entre las cosas que hacíamos en defensa de los derechos humanos, derechos sindicales, sacar presos, etcétera, comencé yo un poco a dar vuelta a lo que leía Clotario y asistir mucho a la Biblioteca Nacional, que también es uno de los culpables, que yo todavía, 40 y tantos años, todavía voy a la Biblioteca Nacional todos los días, un poco por el derecho, la instigación de Clotario, vaya a la biblioteca, siga la biblioteca, estudie, porque Clotario, ustedes saben, es el sobrino de Alberto Blesgana, de la Martín Rivas. Entonces, primero me encontré con un personaje, y hago este perfil para llegar a él, me encontré con un personaje que era un hombre muy lector, diferente actualmente al mundo sindical, lamentablemente, que está lejos de eso, y con una generación que es lo importante, que le decía delante Jaime que tuve la suerte de conocer a Eugenio González, mucha gente que en este país marcaron en algún momento, y que son de la generación de 1900-1910. Yo me quiero detener aquí, para que todos empecemos a pensar, para los más jóvenes. Yo agradezco, Luis, que haya gente joven, porque eso es interesante, no estamos los mismos que siempre damos vuelta. En 1910, el tiempo del centenario, porque estamos viendo el bicentenario, en Chile pasaba algo que hoy día no ocurre. En Chile se estaba pensando, ¿qué había acontecido? Yo he ido a bastantes lugares, de universidad, de biblioteca y otros, y no se está pensando de Chile, para nada. ¿Qué vamos a hacer en el futuro? Nada. O sea, no se piensa por los hijos ni por los nietos, se está pensando en uno. Lo que hace una diferenciación a 1910, donde todos pensaban qué va a pasar con el Chile del siglo XX. Y en ese contexto es que Clotario, que nace en 1899, que este año vamos a celebrar 110 años de su nacimiento, comienza también, se inserta en ese color, ¿qué vamos a hacer en Chile? Y aquí hay una salvedad que ustedes, por favor, piensen. El 80% de Chile era analfabeto. El teléfono, habían como 35 teléfonos. Según un boletín, en 1910 habían 205 automóviles en Santiago. La luz recién estaba llegando a algunos lugares. Por consiguiente, no había radio. Circulaba, el zigzag llevaba 5 años en 1905, que tampoco lo veían sectores pudientes. Las comunicaciones
Era de aquí de Valdivia a Santiago eran casi 14 horas, usted podrá comer, con demasiado transbordo por el camino, porque la locomotora era a vapor y había que echarle agua. O sea, hay una cosa que impensable ahora. Había niños, la desnutrición era avanzada, había niños descalzos. La cantidad de cité en Santiago era impresionante, con condiciones de salubridad horribles. Hoy día se habla de la famosa virus porcino. En ese momento en Santiago la gente caía realmente como mosca porque la enfermedad de los niños se movían de diarrea. Bueno, todo esto que yo le cuento era el Chile de 1910, donde un grupo de personas de diferentes corrientes comienzan a pensar qué pasa, qué vamos a hacer de Chile, lo que se llamó la generación del centenario. Y ahí irrumpen nacionalistas, anarquistas, filocomunistas, porque el comunismo todavía no surgía, pero los comunistas, positivistas, tolstoyanos. Y hay nombres que yo quiero que aquí recordemos. Y todo esto parte, es bueno para los que lo saben, recordar un poco, que Enrique Macíver, en 1900, un radical, habla durante una asamblea en Santiago y dice: hay un malestar en Chile, algo está pasando, no somos felices. No recomendó ningún antidepresivo, sino recomendó qué se podía hacer en Chile. Y de ese momento se desata una discusión donde se mete Francisco Encina, que ya lo trataron ustedes, Tancredo Pinochet, Alejandro Venegas, Luis Emilio Recabarren, Enrique Molina, Suber Casó, Luis Galdame y posteriormente Joaquín Eduardo Bello, Alberto Edward, Alberto Cabero y la Gloria Mistral. Todos ellos comienzan de una u otra manera a lo que yo les decía al principio. ¿Qué está pasando en Chile? ¿Qué vamos a hacer en el siglo XX? Y comenzaron en todos lugares a analizarse. En las universidades, a bajo nivel, porque eran pocos todavía, en clubes de señoras, que recién las mujeres estaban teniendo manifestaciones en Chile en grupos de señoras muy de la clase pudiente, en la Iris, la Chade, otra. El mundo sindical, donde la mayoría eran analfabetos, pero la gracia es que el que sabía leer daba a conocer eso, y el mundo los sindicalistas escuchaban. Obra de teatro era fundamental para conocer las realidades sociales. Antonio Saavedra Hernández surge ahí, por nombrar alguno. Entonces se comienza este debate. ¿Qué sucede en Chile? Un nacionalista con Encina hace un librito en 1912 que se llama Nuestra inferioridad económica. Demuestra cuál es el problema de Chile, qué está sucediendo. Él decía: en Chile todos quieren tener un nuevo título nobiliario, tener una profesión. Qué profético fue aquello frente a lo que necesita Chile técnico. Recabarren saca un folletito que se llama Ni rico ni pobre, donde plantea las condiciones precarias que se vivía. Alejandro Venegas saca Chile Sinceridad 1910, donde la situación que describe es catastrófica. Galdame de la educación, Molina, bueno, toda esta la generación entre 1900 y 1910, que en paréntesis también permite que en las artes haya una renovación. Yo el librito que escribí el último, un poco descubrí que la generación del centenario, o del mercurio, como lo llaman algunos historiadores del arte, fundamentalmente Alberto Romera, que era un español, trató de reivindicar a los españoles a Sotomayor. Yo creo que no, yo creo que es una generación que surge impregnada por el mundo sindical, y ellos dejan en sus casas, dejan en el estudio lo que es el atril y salen a la calle a dibujar. Todo eso va renovando la pintura. En el arte aparece Fernando Santibán, Augusto Dalmar, que comienzan a hablar de un realismo, Carlos Pessoa Belli, comienzan a hablar de una literatura social. Bueno, todo eso es Chile en 1910, que reitero, muy diferente al Chile de hoy, en que no hay pequeñas cosas como esto, pero nadie está pensando qué vamos a hacer en el siglo XXI, no existe ese pensamiento. Estos viejos de hace un siglo atrás lo tenían, pensaban, ¿qué vamos a hacer en el siglo XX? Entonces, toda esta generación, sin duda, se encuentra Clotario en 1910, como le describí, con todas las condiciones que ocurrían en Chile absolutamente que no era nada, era una pequeña aldeíta. Santiago era 800.000 habitantes, para que ustedes sepan, 800.000 habitantes había apenas. Recién estaba desarrollándose las industrias en Santiago, recién. Entonces ustedes podrán comprender que Santiago empezaba, todavía Chile era 70% rural y un 30% urbano. Entonces comienza Clotario, de una otra manera, a preocuparse de este tema. Y sin duda, una de las primeras matrices que Clotario viene con él
es en 1891, viene la famosa encíclica Rerum Novarum, de León XIII, donde la Iglesia, fundamentalmente el Papa, frente al desarrollo que hay indudablemente de ideas anarquistas y socialistas en Europa, la Iglesia, en una actitud muy arriesgada y honesta, plantea también que los cristianos tenían que estar en torno a la lucha social del pueblo que se moría de hambre, y eso es el famoso Rerum Novarum, que donde por primera vez los postulados son de que los cristianos debían abandonar las posiciones con los poderosos, porque en Chile en particular, ser un buen católico tenía que tener partido conservador. Todo el que no tuviera partido conservador estaba excluido. Dato, por ejemplo, Luis Emilio Recabarren, cuando fue diputado, no pudo jurar, le hicieron jurar por la Biblia, y él honestamente dijo: yo no juro por Dios porque no creo. No pudo asumir como diputado porque no había lo hecho ante la Biblia. Bueno, ese era el Chile en ese momento, que hay el cambio con esta Rerum Novarum, donde los cristianos por primera vez van a tomar posiciones a favor de los trabajadores. Pero también hay un sacerdote que lo hace en sí, que es un jesuita, Fernando Vives Solar, que va a ser el maestro de Clotario del padre Hurtado. Pero entre el padre Hurtado y Clotario después ahí va a haber una distancia muy grande. Fernando Vives Solar, por haber defendido a estas posiciones, los jesuitas y la jerarquía eclesiástica lo mandó fuera de Chile. La manera muy sutil que tiene la Iglesia Católica de castigar a las personas. Lo mandó que fuera a desarrollar el apostolado afuera. Pero él deja esta inquietud en estos jóvenes cristianos, porque Clotario en ese instante se va a estudiar al seminario de Concepción, Santiago I de Concepción después, donde su apuesta es sacerdote. Pero reitero, también está impregnado por todo esto que estamos hablando, de la generación 10, y comienza Clotario a recibir esto atmosférico que está reinando. Reitero, esto yo lo fui un poco armando gracias a que me metí a la biblioteca Clotario y algo le preguntaba así porque no quería dar muchos datos sobre eso. Y un tema que está dando fuerte en aquella época es respecto al latinoamericanismo. En toda América Latina empieza a hablarse del problema latinoamericano, la unidad latinoamericana. O sea, durante un siglo los norteamericanos pudieron juntarse y ser una gran sociedad. Nosotros, un siglo de vida, nos separamos y se comenzó a hablar de la unidad latinoamericana. Vean ustedes la diferencia de ahora, en que ahora hay la dispersión latinoamericana. Hay otra diferencia, por favor, para ir viendo entre centenario y bicentenario. Y sin duda, también impacta en Clotario lo que es la Revolución Mexicana, elemento muy ignorado, porque la Revolución Mexicana, ustedes saben, son una respuesta campesina, muy rudimentaria sobre la opresión que había. Entonces también pasó a ser importante porque era una respuesta latinoamericana. Y también, en aquella época, Clotario recibe la influencia de la Revolución Soviética. Reitero, no es solamente una expresión de Clotario, sino de una generación que se dio entre 1900 y 1910. Doy datos. 1908 nació Allende, 1912 nació Frei. O sea, todo lo que posteriormente van a crear el siglo XX en Chile, la República, nace en esta generación. Por eso es que es muy importante esta generación, porque es la que va a permitir que en Chile sea lo que es actualmente, hasta ahora. No sé, reitero, qué va a pasar adelante, porque no se está pensando. Soy majadero en ese sentido. Y fuera de aquello, hay un libro, que eso sí me contó Clotario que le impactó, que es Ariel uruguayo, Juan Enrique Rodós, que también hace toda una investigación y un planteamiento de la filosofía latinoamericana. ¿Dónde vamos nosotros? La misma pregunta, pero ya planteando cosas. Y sin duda ese libro de Rodós era que recurría habitualmente, pasaba a ser, yo diría, un libro de cabecera de Clotario, y que habitualmente lo va a consultar. Rodós es el hombre que va a marcar a una generación muy profundamente en Chile en torno a lo que es el latinoamericanismo. Y así Clotario va a comenzar en el transcurso del siglo XX en todos estos elementos a impregnarse, pero sin abandonar jamás lo que fue el cristianismo para él, que tenía que ver con un cristianismo, reitero, que empezó con un cristianismo, diría yo,
empezó con un cristianismo que venía de la Rerum Novarum, pero que al poco tiempo, con la lectura que hace Clotario de los latinoamericanos, Mariátegui, empieza a pensar también en un cristianismo latinoamericano. Por eso no es casualidad que en la década del 70, cuando Clotario hace la ocupación de la catedral, iglesia joven, que eso lo podemos en algún momento explicar, llega Leonardo Boff y Gutiérrez, dos grandes ponentes de la teología de la liberación, y dan un librito que afortunadamente tengo en mi poder, donde lo autografían y le dice: usted ha sido un inspirador de lo que es el cristianismo latinoamericano. Entonces, primer tema que hay que ver, que Clotario se aleja como cristiano de los padrones europeos. Pasa a entender que en América Latina hay un país oprimido, hay una gran cantidad de indígenas, y que los partidos políticos en ese instante no están cumpliendo las labores que corresponde, vean ustedes semejantes de ahora, y hay un libro que a Clotario también lo va a marcar mucho, que es de Juan Sorel, que se llama Reflexiones sobre la violencia, que es de un anarcosindicalista que plantea que la sociedad se tiene que reconstruir en torno a los sindicatos. Y Clotario dice que la regeneración de Chile y la regeneración de los trabajadores pasa por el mundo sindical, que en paréntesis, hoy día la ANEF, la segunda organización que creó Clotario, está de aniversario, así que unas felicitaciones a los compañeros de la ANEF hoy día. Entonces, por ese lado, Clotario entiende que la reconstitución del Chile que necesita va a ser en torno al sindicalismo. Por eso que él va a ser su matriz principal en torno al mundo sindical, porque él consideraba que ahí está representada la comunidad cristiana de los primeros cristianos, aquellos que dicen de que, si alguien ha leído el Hecho de los Apóstoles, 3 siglos antes que la iglesia fuera de Constantino, los cristianos se juntaban en comunidades donde todo era en común. Bueno, ese es el proyecto que de una u otra manera Clotario lo incorpora, y junto con su latinoamericanismo lo incorpora a su pensamiento político. También en ese año 20 llega a Chile Víctor Aya Latorre. Para quien no lo conoce ustedes, fue un intelectual y creó también lo que se llamó el APRA, que actualmente está en el gobierno con Alan García, pero otro APRA, que plantea la unidad latinoamericana, el nacionalismo latinoamericano, y que Joaquín de Barbero llama nacionalismo continental. Por eso es que para esta gente, y para Clotario en particular, el mundo sindical era el que tenía que construir la unidad sindical, ya que para él decía que las oligarquías que estaban agazapadas de los partidos políticos nunca iban a realizar esa situación. Y así es, estimados compañeros y amigos, que en el transcurso de Clotario, todas estas ideas que empieza a recibir, comienza él a hacer de un tutti frutti. Imaginemos que era una cuquera, echó todo y dio vuelta, la centrifugó, y es un poco su creación que va a estar permanente en él. Por eso que Clotario no llama, o no es tampoco una cuestión, diría yo, del azar, que se impactó mucho. Los que no la conocen, yo les diría que por favor consulten un escrito poético que hace la Gabriela Mistral, que se llamó El Grito, en 1922, donde la Gabriela Mistral hace efectivamente, como se llama, el grito, un desgarro frente a lo que corresponde a América Latina, que de una vez por todas juntarse y aislar al yanqui opresor, que se llamaba. Entonces, desde ese punto de vista, Clotario va a adquirir a muy temprana edad un sentido anticapitalista a rabiar, un anti-yanqui a rabiar, entendiendo las estructuras, no el pueblo norteamericano, insisto, sino la estructura norteamericana. Y así, hacia la década del 30, Clotario recibe como una influencia fuerte ya presente y ahí notoria, que el año 28 llegan a Chile mucha gente del APRA, que son expulsadas del Perú, y ellos, en paréntesis, crean en Chile la intelectualidad. Ellos forman la revista Ercilla, la editorial Ercilla, pero hay una cantidad de personas impresionantes, Luis Alberto Sánchez, Mario Soane, son unos grupos de intelectuales que en Chile van a influir. Bueno, todo ese grupo se reunía en la casa de Clotario. Entonces ustedes podrán comprender que el pensamiento de Clotario se empieza a ensanchar. Hay cristianismo fundamentalmente, hay Revolución Mexicana, hay lo que son el APRA latinoamericano, y toda esta discusión que hay en América, Rodós, ingeniero, o sea, estamos viendo de un personaje que hacia 1930 tiene perfectamente claro dónde tiene que marchar, característica de la generación del centenario, que tenía muy claro. Y en algún momento se juntan todos.
se juntan los nacionalistas, en algún momento el Partido Nacional Socialista, que hace la masacre del 38, que también tiene un planteamiento latinoamericano, el Partido Socialista que hacen con Marmaduke Grohe, los comunistas con algunos sectores que hay de contra Gonzalo Videla y otros, Frey, que estaba con el Partido Social Cristiano, van a juntarse y van a comenzar a escribir. Hay 2 o 3 revistas interesantes que están en la Biblioteca Nacional, que de corta data, donde ustedes van a encontrar en el colofón en que está Frey, Jaime Zaguirre, está Clotario, Góngora, bueno, diferentes personas que están pensando en Chile. Entonces, yo diría que Clotario va a llegar a ser importante a contar de la década del 40 hacia adelante, precisamente porque tenía un proyecto político y un proyecto social y cultural, fundamentalmente que iba en torno a la identidad nacional. Yo veo con mucha preocupación actualmente en el Chile de hoy que ningún candidato, y eso también pasa para el mundo sindical, está planteando la identidad nacional. No hay un problema como el Chile donde va, que es lo que queremos, reitero, pero como identidad nacional. Clotario tenía claro. Y esto pasaba, reitero yo, en el sentido de reivindicar lo latinoamericano y su particularidad a los chilenos. Por eso que Clotario, cuando crea la NEF primero y la CUT posteriormente, pasa a ser un elemento aglutinante en torno a un concepto. Clotario decía que el mundo laboral se iba a unir en torno a necesidades y urgencias, en torno a los asalariados. Ya no es en torno al proletariado y la burguesía, que estaba en boca en aquella época, sino en torno a los asalariados. Y ahí iban profesores, médicos, obreros y otros. Por eso que la CUT en algún momento, en Chile, logró en sus filas tener más del 80% de toda la sociedad organizada, y logró hacer excelentes paros generales. Y en la postrimería de su vida, Clotario, cuando le toca defender los derechos humanos, él incluso plantea sus aprehensiones con respecto a la Declaración de Derechos Humanos que está del año 48 de Naciones Unidas, porque él consideraba que faltaba el elemento más cristiano, que estaba puesto pero faltaba más desarrollarlo, y latinoamericanista. Entonces yo diría que Clotario, en su mirada, que hace fundamentalmente como intelectual y cristiano, expresaría yo que él es primero producto de una época, como le dije, la época de la generación del centenario. 2, yo creo que él siempre es lo interesante, que él fue innovador, o otra mirada al cristianismo, que reitero, hace ser muy especial de lo que fue la teología de la liberación. Doy otro dato. Los Salmos de Ernesto Cardenal, la primera edición, está dedicado por Ernesto Cardenal a Clotario, porque lo ven también como un inspirador, un guía. Tercera cosa, yo diría que en Clotario está presente la inquietud de los trabajadores de la organización por medio de sus organizaciones sindicales. Por eso que él era un antipartido político, porque él veía que los partidos políticos dividían y el sindicalismo unía. Y cuarta cosa, yo creo precisamente por haber estado en una generación de 1910, una generación donde la mirada, la óptica fueron desde el nacionalismo hasta el anarquismo, Clotario nunca fue sectario. Él consideraba que en la CUT tenía que participar moros y cristianos, lo que hacía enriquecer las acciones y hacía enriquecer las discusiones. Yo diría, un poco porque quiero que ustedes me pregunten alguna cosa, un poco telegráficamente esta explicación, yo diría que al final de la vida de Clotario ya estaba leyendo él nuevos estudios que habían sobre Latinoamérica. Estaba leyendo mucho a Galeano, le interesaba lo que había en Latinoamérica, fundamentalmente poesía. Entonces, yo diría, y agradezco a Luis aquí fundamentalmente, que a 110 años del nacimiento de Clotario, hoy día la fundación de la NEF, y aquí en Valdivia, el inicio de algo, que por primera vez nos estemos acercando un poco a lo que fue el pensamiento de Clotario, porque existen 5 biografías de Clotario, pero nos ha tocado lo que es el pensamiento de él. Reitero, él nunca lo planteó, porque en ese aspecto Clotario era un hombre de acción. Decía que déjelo Ortiz, que eso lo haga otra gente, no se preocupe de eso. Entonces, él era un hombre de acción y eso no se trata. Pero
yo debo reiterar que Clotario, pasaban por su casa, para que ustedes vean, vi a Jaime Izaguirre, vi a Mario Góngora, vi a Armando Roa, vi a Eugenio González, vi a Ramírez Necochea. Todas las corrientes en algún momento iban a la clase de Clotario, se juntaban cada 15 días y conversaban de temas especiales. Esto es, estimado amigo y amiga, un acercamiento, y por favor, para que conversemos el tema sobre Clotario en general, y esperamos algún día con Luis aquí una promesa de poder acercar el pensamiento de Clotario en torno a su escrito, que sería lo que corresponde. Pero ustedes comprenderán que Clotario tuvo 60 años de lucha, Recabarren tuvo 20, hay mucho más información de Clotario, y que está muy dispersa porque el archivo que tenía Clotario, que lo estábamos guardando, el 82 fue allanado, se perdió y después vino una lluvia y se derrumbó parte de la casa y se quedó sumergido en el agua. O sea, costó un poco reconstruirla. Pero existen en muchos medios, en ese momento, en prensa obrera, y aquí, perdón, un segundito antes que termine, cuando hablaba Juan Pablo Cárdenas del sentido de la prensa, Clotario va a estar presente en toda la formación de la prensa obrera en América, en el siglo XX en Chile. Muy importante, porque los trabajadores por primera vez dieron opiniones, informaciones y opiniones, y ahí va a estar presente. En el año 63, y esto lo cuento yo con mucha dicha, sacamos un boletín, que se llama Boletín de Derecho Humanista, lo sacamos el 3 o 4 de octubre a mimeógrafo, y que sirvió para información y opinión de lo que pasaba en Chile. O sea, estaba presente lo que era la prensa en general. Por consiguiente, yo diría que Clotario pasó a ser en el siglo XX una figura importantísima, porque entendió que sin duda, si los trabajadores no iban a tener participación, iban a ser actores activos, sin duda, la aristocracia chilena, como él decía, iban a seguir siendo unos sirvientes. Sí, yo creo que ese es el legado que dejó Clotario, y quiero dejar que ustedes, por favor, pregunten sobre Clotario. Muchas gracias. Gracias, Óscar. Quizás una de las cosas que es interesante subrayar es el hecho de que varios de los nombres que fueron citados por Óscar Ortiz en relación con América Latina han sido objeto de análisis monográficos en estos encuentros. Rodó, Mariátegui, Haya de la Torre, y desde luego la Revolución Mexicana, que se estudió no solamente a través del muralismo, sino que antes de esto el fenómeno de la independencia con Hidalgo. Ahora, el otro punto interesante, digamos, que va ligando elementos dentro de nuestros encuentros, es esta relación que se puede establecer entre Aldo Francia, el cineasta, con su concepción de cristianismo marxista, y este personaje tan interesante, Clotario Blest, con su cristianismo de raíz social. Es decir, él pudo haber sido un personaje perfecto, ¿sí?, en los films de Aldo Francia. Por último, algo que también creo que es interesante dentro de todo el proceso que estamos llevando adelante, hemos establecido en este orden de ideas del sindicalismo, tomarlos como lo que son, intelectuales orgánicos, intelectuales que son capaces de organizar a los trabajadores, y desde perspectivas distintas, pero con el mismo fin organizativo, porque tenemos no solamente el estudio de Clotario Blest, que ahora escuchamos en la voz de Óscar, sino que también tenemos Luis Emilio Recabarren, que desde una perspectiva marxista fue también un organizador de la clase obrera. Por último, una cosa de carácter personal casi. Sí, me alegro mucho, pero mucho, que Ortiz le rinda el homenaje debido a su maestro. Bien, se ofrece la palabra. Sí, compa. Óscar, a mí me pareció muy interesante como decía el profesor Bocás, la lista de personas que uno vuelve a rememorar, ¿no? De toda esta primera etapa del siglo XX. Pero ¿sabes qué me hizo falta? Y siempre hace falta, en general no se escucha, los nombres de las mujeres. Ahí hay en esa lista de personas que
a comienzos del siglo XX aportaron a Chile una visión nueva sobre lo que podía ser el siglo XX, está Elena Cafarena, que es una gran figura, ¿verdad?, intelectual, una gran organizadora del movimiento Mujeres, creadora en el año 1935 del movimiento de emancipación de la mujer chilena. Es un movimiento que tiene 18 años, a quien González Videla le quitó la nacionalidad, y que es la gran promotora y la gran luchadora por el derecho al voto de las mujeres chilenas, que lo obtuvimos en el año 1949, el voto universal, ¿verdad? Yo creo que es necesario, junto a ella hay muchas otras mujeres, Olga Poblete, por poner otra figura distinguidísima, pero yo creo que es necesario en esas listas ir incorporando cada vez más la figura de las mujeres que han hecho un aporte sustantivo al tema de la igualdad en nuestro país. Y con respecto a lo que tú exponías, esa figura tan bella y tan significativa de nuestra historia, que es don Clotario Blest, el fundador de la ANEF y de la CUT, y quisiera que tú ahondaras un poquito, Óscar, sobre las raíces cristianas de la visión sindical que tiene don Clotario, porque indudablemente tú hablaste de la Rerum Novarum, pero la de él no es la visión de la jerarquía de la Iglesia sobre la Rerum Novarum, sino que una visión que es desde los humildes y los desposeídos. Entonces sería interesante quizás que tú pudieras ampliar un poquito eso. Muchísimas gracias. Aclaro el tiro. Primero que nada, un poco complementando lo que dice Luis, Clotario, el quiebre que se produce con el padre Hurtado es precisamente que el padre Hurtado, para llegar al reino de los cielos, cortó los comunistas no entraran en los cielos. Estamos hablando de la década del 40, de la Guerra Fría. Para Clotario, los comunistas no tenían por qué ser excluidos por sus razones. Le voy a explicar por qué. Porque Clotario decía que, y recuerdo bien, que en el capítulo 24 de San Mateo, y ustedes van a aclarar después un poco que conocen ese tema, lo más increíble es que yo no soy católico. Yo llegué de Clotario siendo una persona absolutamente, no ateo, no sé, pero agnóstico tal vez, pero entendí el cristianismo por Clotario, pese a que yo intelectualmente no tengo mucha o no percibo de la fe desde ese punto de vista, pero entiendo el asunto. Entonces decía Clotario que el 24 de Mateo hablaba que frente a eso, cómo el hombre va a ser juzgado. Tuve sed, me diste de beber, estuve encarcelado, me fui a visitar, etc. Todas esas cosas que todos conocemos. Y decía Clotario, increíble que nos preguntan si creyó en Dios o si tuviste acá. Entonces decía, si los hermanos marxistas lo hacen eso, sin pedir llegar al cielo, son mucho más honestos que los católicos que pedimos esto para llegar al cielo. Por consiguiente, ellos tienen que participar en nosotros. Ese primer tema para Clotario, ¿por qué había que ver la unidad marxista cristiano, que en ese momento causaba horror, que fue lo que al padre Hurtado lo llevó a separarse? Segundo, respecto a Clotario al cristianismo. De ese punto de vista, Clotario veía que el cristianismo, más que una mirada de Dios desde arriba, Dios estaba presente en una mirada horizontal. Y Clotario creía mucho, como yo le dije, el hecho de los apóstoles, donde éramos capaces de un grupo de personas juntarnos y tener una vida, fundamentalmente una vida comunitaria cristiana, y donde hiciéramos hechos y cumpliéramos esos hechos. Por ejemplo, era obligación con Clotario ir a ver entre el 73 y el 90. Nosotros íbamos casi 2 veces por semana, visitábamos las prisiones de Chile, ir a ver a los presos políticos, incluso también presos comunes que se llaman. En esa casa de Clotario, usualmente todos los días, con la miseria que había Clotario, llegaban todos los compañeros, había siempre había olla, había tetera para estar sirviendo. Y yo creo que pasaba para el cristianismo Clotario que había que creer el reino de Dios aquí, no arriba. Entonces Clotario estaba buscando siempre un sistema de justicia social donde los trabajadores tuvieran participación directa, donde las comunidades fueran capaces de llevar a cabo este proceso de regeneración moral que llamamos, que en parte después seguramente nos va a explicar nuestra colega, que respecto a lo que hablaban los cristianos de base. Entonces, sin duda, para Clotario, el cristianismo iba a pasar por el cristianismo de base, donde todos nosotros íbamos a ser capaces de construir.
Y para Clotario era muy fundamental el sindicato. El sindicato era para él un cristianismo de base, porque ahí estaban moros y cristianos, y es cierto, usted sabe que en el sindicalismo se juntan todo el mundo, porque ahí la necesidad de urgencia son otra cosa. O sea, no importa qué color sea la persona, lo que interesa es que estamos por otro objetivo. Entonces, por eso es que para Clotario, en el mundo sindical, era sin duda donde estar los pecadores. Y había una cosa muy bonita, decía Clotario: cuidado, nosotros debemos aceptar a los pecadores porque el mensaje de Cristo siempre fue para los pecadores, no para los virtuosos. Así que siempre estuvo abierto, donde Clotario, en el mundo sindical, donde tenían que ingresar todo el mundo. Por eso yo diría en general que Clotario hace del sindicalismo las comunidades de base que en algún momento plantea la Iglesia. Ahora, claro, no tenía nada que ver con la jerarquía, para nada. Clotario estuvo 5 o 6 veces al borde de la excomunión, lo que no le importó, porque sin duda había ambiciones diferentes. Y el año 68, Clotario, con un grupo de personas, se toma la catedral. Por primera vez pasó en Chile el Observatorio Romano, el diario, usted sabe, oficial del Vaticano, una editorial con mucho horror que en Chile se hubiesen tomado la catedral un grupo de cristianos y laicos para plantear una iglesia junto a los trabajadores y al pueblo. Y eso sin duda va a marcar en América Latina. Eso es, como le decía yo, para Wolf y para Gutiérrez, marca una nueva visión para América Latina en torno a lo que había sucedido con el servicio de los pobres. Y si bien es cierto, la jerarquía católica en Chile lo quiso excomulgar a Clotario, la conferencia episcopal, desde el Vaticano después se supo que se pidió que eso se dejara, que no se ocurriera, porque Clotario más que mal consideraban que era un dirigente sindical cristiano. Entonces, un poco respondiendo a la pregunta, cómo Clotario veía este cristianismo representado en el mundo sindical. Lo cual, perdón, las preguntas no significa que van a quedar excluidas para la próxima oportunidad, pero yo creo que pueden ir enriqueciendo el personaje. Gracias. Mi nombre es Higinio Delgado. Quisiera hacer una consulta relacionada con el tema. Yo siento una gran admiración por Clotario Blest. De hecho, me pareció siempre un personaje extraordinario, capaz de conducir movimientos de característica social, cristiano, en el país, y fundar también las mayores sindicatos en Chile. Aparte de eso, recuerdo que en la década del 50, en mi calidad de niño, lo que más me impactó era saber que Clotario Blest estaba unos días en libertad y a los pocos días estaba de nuevo en la cárcel. Volvía a salir en libertad y de nuevo a la cárcel. Esto me marcó mucho, profundamente, creo yo. Pero mi consulta tiene relación con lo siguiente: el pensamiento de Clotario Blest se puede ligar de manera más o menos directa con el giro que toma posteriormente la Iglesia Católica en Latinoamérica, lo de la teoría de la liberación, por ejemplo, expresada en esta forma de concebir la Iglesia con un enfoque más antropocéntrico que teocéntrico. Esa sería mi consulta. Yo creo efectivamente, estimado compañero y amigo, yo creo que efectivamente el aporte de Clotario, sin duda, lo que él, hago un paréntesis, en 1924 Clotario creó un grupito que se llama Germen. Este grupo Germen, porque Clotario decía que la simbología, usted en el año 10, por ejemplo, ustedes analizan, la simbología en Chile era de todos los héroes latinoamericanos y generales fundamentalmente. Entonces Clotario decía, nosotros trabajadores también tenemos que tener un símbolo. Y en el año 24, con un grupo de sus compañeros, crea el grupo Germen, que es una cruz y una hoz. ¿Así? Solamente faltaba el martillo para hacer... El martillo está reemplazado por una cruz. Entonces, del año 24, Clotario empieza a plantear en la revista Germen que mientras la Iglesia mantuviera y tuviera contacto teocéntrico, o sea, estuviera con Dios y no hubiera al hombre que sufre la tierra, el cristianismo nunca iba a hacer carne en nadie, porque se había alejado del pensamiento de Cristo. Era un profundo impugnador de Constantino y lo que pasa después con la Iglesia.
Para Clotario esa había sido la traición más profunda que había cometido la Iglesia, y la jerarquía eclesiástica, como hablaba él, que nos decía, no separemos ante Cristo con la jerarquía eclesiástica. Eso siempre lo enfatizaba. Yo me rijo, decía él, por el Nuevo Testamento. No por el Nuevo Testamento, que fundamentalmente ese Cristo que vino, que nació en un pesebre, que se sentó en el mundo pobre y que quiere la liberación de los trabajadores. Yo no estoy en ese cristianismo rey, por eso que él creó muchas instituciones que se llamaban Cristo obrero, mientras la jerarquía creaba Cristo rey. Entonces, ahí hay una diferenciación. En el año 24, él formaba grupos de estudio, o cristianos, que se llamaba Cristo obrero, y la jerarquía eclesiástica creaba Cristo rey. Entonces, sin duda, está indicando los dos mundos que Clotario quería y veía diferenciación en la jerarquía eclesiástica. Por eso que, como anécdota, las relaciones con Clotario, con el mundo eclesiástico, fue de verdadera tensión. Siempre hubo mucha tensión en las relaciones. Incluso queriéndose mucho con el cardenal Silva Enrique, en una oportunidad nos invitó a su casa que tenía Los Pescadores, que está ahí cerca de la avenida Grecia, y Clotario llegó a la primera, se fue a los 5 minutos porque consideró indigno que tuvieran sirviente el cardenal, y se mandó a cambiar. Porque, en paréntesis, Clotario vivía en condiciones, algunos que conocen la casa de Clotario, vivía en condiciones, para nosotros, que estamos acostumbrados en una sociedad más, en un grupo, en una vida más burguesa y tranquila, en condiciones absolutamente precarias. Era un hombre que había también recibido alguna influencia en ese aspecto, porque usted lo abierto que era el budismo, y el sentido de que la comida era muy importante. Entonces se alimentaba de fruta seca, tomaba líquido, dormía casi tirado en un colchón. Entonces era una situación de que para nosotros, un grupo de personas, y para mí en particular, resultaba realmente a veces absurdo de verlo a Clotario, que delgado. Y esto, como anécdota, a veces le llegaban regalos de torta, de cual me lo comía yo, evidentemente, y Clotario se indignaba, pero... Entonces, ese momento Clotario, esa tristeza que vivía, y lo más increíble de todo esto es que la fuerza que daba Clotario en las acciones que teníamos que llevar en 74, 75, porque la casa de Clotario, en todas cosas, se creó la agrupación de niños desaparecidos. Entonces, ir a los tribunales, a Clotario, cuando uno estaba en las puertas de enfrentarse, decía, mira, estoy tranquilo, acuérdese, yo no soy creyente, pero decía, por favor, estamos tranquilos, está Gandhi, está Cristo, está todo el mundo, se importa, no se preocupe. Hay otros que están sufriendo peor, otros son torturados, ustedes van a pegar, pero no como están siendo torturados ahora, o lo que están pasando mal. Así que siempre ve usted que hay otro que sufre más. Entonces, eso sin duda, esas palabras, Clotario, hacía que fuera un personaje extraño. Por eso yo creo que no tuvo discípulos, absolutamente, no tuvo discípulos. Sí, a lo mejor, como dice Clotario, evidentemente fue un maestro en el ambiente intelectual, todo, por eso estoy yo metido en esto, estudié historia, todo esto, pero en el mundo sindical Clotario no dejó discípulos porque era demasiado estricto. Entonces, con esas condiciones, es muy difícil poder crear lo que él decía, el hombre nuevo. Esas condiciones que él pedía. Entonces yo diría que Clotario además tuvo esa característica de recoger muchas cosas de Gandhi. Y lo hacía sinceramente, o sea, vivía en condiciones, como le digo yo, muy precarias, y ni se inmutaba para nada. O sea, a veces no, como le digo, se alimentaba con fruta seca, lo que estaba lejos para uno alimentarse de fruta seca. Entonces, el dinero que recibía Clotario como jubilado público, ex tesorero de la República, lo dejaba para repartir entre los presos y para sacar boletines, que hablábamos hoy día de la prensa, tratábamos de financiar un poco eso, para 500 boletines para denunciar lo que estaba sucediendo. Entonces yo diría, en suma, Clotario, yo creo que del cristianismo juntó la parte de Cristo, del Nuevo Testamento, y también unió a ese Gandhi, que usted sabe que Gandhi dijo algo muy interesante, dijo, si yo viera que un cristiano es las 24 horas del día, yo me haría cristiano. Entonces yo creo que Clotario trató un poco de responder a Gandhi y se quiso ser las 24 horas cristiano. No sé si hay más preguntas. Felicitar a Ortiz por la charla, que me pareció realmente notable, por la relación entre el cristianismo y los problemas sociales. Un comentario que me pareció muy importante, porque yo tengo una obsesión con eso, ¿no?
y me alegro mucho que tú lo hayas mencionado, es el problema de la identidad. Yo creo que los peores males de Chile, y la mayoría de los males de Chile, radica en que no tenemos identidad. No voy a entrar ahora al problema de la identidad, tal vez lo haga mañana, pero no ahora, que es un problema muy interesante y que, en resumen, tiene que ver con el no aceptar, el no asumir el pasado nuestro, el pasado indígena. El hecho de que nosotros somos un país mestizo y no somos un país europeo. Eso, por una parte, me pareció muy notable porque generalmente no, como dices tú, ningún político, ninguno de los candidatos menciona este problema que me parece que es crucial en el problema de Chile. Y la pregunta sería la siguiente, es que me parece a mí que tú no nombraste aquí un libro que tiene que ver con el año, con el centenario, que es el libro de Encina, ¿no? Nuestra inferioridad económica. No, y después, oye, me parece también, yo no sé hasta qué punto Clotario no conoció la obra americanista de Gabriela Mistral. Yo creo que también hay que insistir eso, que una de las más grandes latinoamericanistas es Gabriela Mistral, en un momento en que nadie hablaba de eso, en los años 20, ¿no? Acaba de aparecer un libro no hace mucho de Jaime Quesada, en que recoge todos los ensayos de Gabriela Mistral, y realmente uno queda absolutamente estupefacto, porque nadie ha ahondado más profundamente y con mayor claridad que Gabriela Mistral el problema de América, ¿no? Del subdesarrollo, de la influencia de los Estados Unidos sobre Latinoamérica, en fin, todos esos aspectos me parece que son realmente notabilísimos. Y lo otro era que, a propósito de la identidad, que decías tú, yo creo que es muy importante porque la identidad está muy ligado al concepto de latinoamericanidad. No hay identidad chilena si no hay identidad latinoamericana. Nada. No se identificó la persona que intervenía, es el distinguido escritor Jaime Valdivieso, que mañana habla sobre ese otro gran escritor del siglo XIX que es Vicente Pérez Rosales. En paréntesis, escribió muchas cosas sobre Valdivia, Vicente Pérez Rosales más. Claro. Bueno, ya. Bueno, sobre eso, lo que hablábamos un poco de Clotario. Bueno, yo creo, Jaime, en general, de que yo creo que Clotario, después del Grito, sin duda, Clotario recibe una influencia muy grande de la Mistral. Hay cartas que yo tengo en mi poder, 4 cartas que entre Clotario y la Gabriela Mistral, y la última en el 50 y tanto, antes de venir a Chile, donde Clotario le dice: quiero que vaya a la CUT para hacerle un homenaje. Bueno, no sé por qué no se concretó, no sé, pero está ahí donde se plantea eso. Precisamente la Gabriela Mistral, para los que no saben, fue la que escribió que Sandino era el general del hombre libre. Y Clotario, en algún momento, cuando triunfa la revolución nicaragüense en 79, plantea que ojalá la revolución no termine en una dictadura y que sea de los hombres libres. Eso fue profético. Y lo otro que yo diría fue respecto a lo que es Latinoamérica. Yo creo que con Clotario, por un lado, Juan Lechín en Bolivia, por otro alcance, y mucha gente, yo creo que el latinoamericanismo, el sindicalismo es muy grande. Yo tengo un dato también, está en mi archivo que tengo de epistolario de Clotario, hay un intercambio de cartas también con Juan Lechín, y ellos plantean el 55, arreglar el problema mediterráneo de Bolivia a nivel sindical. O sea, yo creo que ahí también hay el mundo sindical, los 40 y 50, una irrupción bastante interesante frente al mundo sindical, a la identidad latinoamericana y de Chile en particular. Y es tan notorio esto que para Clotario, por ejemplo, en algún momento, después me han contado algunos compañeros, que las declaraciones que se hacían en la CUT, a veces habían algunos compañeros intelectuales, ya no les gustaba porque decían que tomaban un lenguaje muy remozado y demasiado europeo. Y pedía que compañeros un poco más trabajadores u obreros fueran capaces de elaborar esto que fuera entendible para el pueblo chileno. Entonces yo diría que Clotario eso estuvo muy presente. Incluso yo recuerdo cuando teníamos el boletín del CODES, porque la organización que tuvo el Comité de Derechos Humanos y Sindicales que tenía Clotario, para el 18 de septiembre él pedía escribir,
porque yo estaba un poco al cargo de ese, que lo hacía miografiado este boletín. Clotario siempre hacía el editorial y él pedía que por favor para el 18 de septiembre él quería escribir sobre eso. Y ahí era increíble, era notable cómo Clotario el 18 de septiembre lo reivindicaba como una fecha de la emancipación de los trabajadores y planteó siempre, que ya se habían dicho otros, pero Clotario insistía que para que Chile fuera absolutamente libre tenía que haber independencia económica. O sea, si usted Clotario está hoy día, estaría horrorizado al ver cómo nuestros recursos básicos se entregaron a las transnacionales. Entonces yo creo que eso está muy presente en Clotario, en lo que era el concepto de identidad. Y siempre en el acto que estuvo Clotario, siempre se rendía un homenaje increíblemente a Lautaro y a Caupolicán en cada mención que hacía Clotario. Eso también llama la atención de Clotario. Gracias. ¿Más preguntas? Sí. Allá. Les ruego que se identifiquen, por favor, las personas que intervienen. Gracias. Mi nombre es Cristina, estudiante de periodismo. Yo quería preguntar acerca de si existía en ese tiempo alguna relación con las iglesias evangélicas, porque si hablamos de cristianos, supuestamente debería incluirse también la iglesia evangélica, y quería saber si también ellos participaban dentro de la actividad sindical. Eso. Te aclaro, la iglesia evangélica en Chile aparece en la década del 20 por unos Canut de Bont. Por eso viene Canuto, de Canut de Bont. Y Canut de Bont era amigo de Clotario. Entonces, habitualmente, lo que a mí me demuestra que hubo un vínculo, sin duda, en la década del 20. Ahora, al interior de la CUT, sin duda, habían protestantes o evangélicos. Pero yo te digo, no te lo puedo confirmar porque al interior de la CUT habían diferentes sensibilidades, participaban todo el mundo. Yo creo que sin duda, si habían comunistas, anarquistas y bañistas, nacionalistas, sin duda había al interior de la CUT elementos protestantes o evangélicos, como llamas tú. Pero reiterando que Clotario tuvo una gran amistad con Canut de Bont, que es el hombre que trae, que son los que comienzan en las calles a predicar. De ahí viene, reitero, el concepto de Canuto. Así que yo creo que en ese aspecto había un vínculo. Gracias. Si no, perdón. Sí, bueno, Sí. después de varios ciclos del intelectual en América Latina, en el mundo, acá en Chile, nos damos cuenta tal vez de que acá en Chile particularmente se ha perdido un poco la identidad, por varios factores que se han analizado en el resto de las conferencias. Ahora, recuperar, claro, figuras como la de Clotario Blest, quizá podría ser una forma importante de revitalizar procesos que en otro momento quizá fracasaron o no fueron exitosos. En ese sentido, por ejemplo, si lo analizamos de cara al centenario que habló usted sobre ciertas diferencias en la forma cultural que había de cara al centenario con la que hay actualmente, también existían varias similitudes en la distribución de la riqueza y en las desigualdades sociales. En ese sentido, quería preguntarle qué importancia tiene recuperar, digamos, esta figura de Clotario Blest en el aspecto en que trata de armonizar, en el caso del sindicalismo con el cristianismo. ¿Qué podría eso realizarse en el contexto actual? ¿Existe la posibilidad? Eso, gracias. Yo creo, primera cosa, que sin duda, hoy día, si nosotros queremos revertir la situación que está aconteciendo, la primera cosa en matemática es que tenemos que reunir fuerzas. Ahora, las fuerzas no las vamos a hacer con los partidos que además están anquilosados con la gerontocracia. Va a tener que ser otra fuerza, una fuerza que aglutine. Y yo sigo creyendo que esa fuerza que aglutine es una idea fuerza, que tiene que ser, no el sindicalismo actual, que también está burocratizado, sino que tiene que ser otra forma de asociatividad, pero que sin duda lleve, que tenga como bandera la transformación. Y el cristianismo, a mi juicio, es fundamental, porque yo creo que el cristianismo, la principal cosa es el respeto a la vida humana. Y viendo en América Latina, y viendo en el mundo, los experimentos que se llevaron a cabo de la vida humana, nosotros tuvimos aquí una dictadura 20 años atrás, donde la vida humana no valía nada
donde los economistas actualmente neoliberales, la vida humana tampoco, porque es un número más, interesa los resultados y no el proceso, sin duda el cristianismo tiene esa validez para respetar la vida humana. Entonces yo creo que es fácil, y yo creo que se aspiraría en que sin duda un sindicalismo, reitero, de otra forma, que va a poder modificar, porque les reitero, esto es un proceso amplio, aquí no van a ser vanguardias, ni grupos, ni iluminados, tiene que ser un grupo que aglutinemos para hacer la transformación, porque por el otro lado están bastante fuertes y articulados. Y, nuevamente, ratifico que tiene que ser el cristianismo, porque es la única manera que vamos a poner garantía a todos para que participen en este proceso, para no terminar, al final y al cabo, como Saturno, ustedes saben de que a sus hijos finalmente se lo devoró también, así que eso no lo quería Clotario ni nadie lo queremos. Yo creo que ahí en parte te respondía la pregunta. Bien, yo les ruego que detengamos aquí las preguntas. Le agradecemos a Óscar Ortiz su excelente exposición. Muchas gracias, lo aplaudimos, por supuesto.